Trayectorias inspiradoras en evaluación. Evalucionamos. Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a Evalucionamos, Trayectorias inspiradoras en evaluación. Este es un proyecto conjunto de colaboración entre FOCELAC Plus, EvaluSLAC y el P2P Plus en español. En este espacio vamos a conversar con distintas personalidades del ámbito del monitoreo y la evaluación. A estas personalidades las hemos elegido porque consideramos que nos pueden inspirar en nuestra carrera como jóvenes evaluadores y evaluadoras emergentes. Entonces, el día de hoy tenemos con nosotros y con nosotras a Sara Baca. Sara, bienvenida a Evalucionamos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A vosotros. Pues comienzo por presentar brevemente una trayectoria muy espectacular, la de Sara Baca, que es una evaluadora independiente con 20 años de experiencia profesional, de origen español, pero basada en Francia. Su trabajo se destaca por aportar transparencia e innovación a la evaluación a través de la visualización de datos. Tiene una amplia experiencia en la gestión basada en resultados en el sector privado y también en el sector del desarrollo internacional. Su especialidad en la evaluación es sobre todo en los medios de subsistencia e intervenciones basadas en las transferencias de efectivo. Ha realizado numerosas investigaciones y ha escrito varios artículos sobre la visualización de datos. Habla español, francés e inglés de manera fluida y también algo de chino. De nuevo, Sara, muchas gracias y quisiéramos que nos contaras un poco de ti. ¿Quién es Sara Baca? Pues eso me pregunto yo muchos días, pero yo me llevo definiendo 10 años como evaluadora. Yo estudié empresariales y trabajé en el sector privado, concretamente en gestión de calidad durante 5 años y en un momento dado pensé que necesitaba que mi trabajo me emocionara de vez en cuando, no todo el rato, pero de vez en cuando. Y entonces hice un máster en gestión de ONGs bueno, pues entendí un poco qué es la gestión. Trabajé 3 años en 2 países en África, en Burkina Faso y Malawi, y entonces estuve gestionando proyectos. Y en un momento dado, bueno, por razones personales, me volví a Europa y me instalé en Francia, bueno, porque iba a tener un bebé. Y entonces tengo un amigo que me dijo, y me quería reconvertir porque ya no quería seguir haciendo gestión de proyectos. Y me dijo un amigo, todo el mundo te dice que te enfoques en lo que más te gusta, porque ahí, bueno, pues eso, lo que tu pasión, no sé qué. Y me dijo, pero tu pasión está en las cosas que te molestan muchísimo, en las cosas que te ponen nervioso, ¿no? Y yo me acuerdo de muchísimas veces pasar por pozos abandonados en todas las misiones que tuve que hacer y esto. Había muchas veces pozos que no se usaban, ¿no? Pozos, pompas de sacar el agua del subsuelo. Y yo decía, pero yo no, y yo estaba haciendo pozos también en los proyectos y decía, yo necesito saber por qué no funcionan estos pozos, ya no quiero hacer más pozos, ¿no? Y entonces me di cuenta que eso era la evaluación en realidad, ¿no? Preguntarse por qué algo no funciona o por qué algo ha funcionado. Y curiosamente ligaba muy bien todo el tema de gestión de calidad porque era un poco gestión por procesos y era gestión por resultados y bueno, pues era una mezcla de cosas que no estaban totalmente desligadas con mi pasado profesional y entonces hice un máster en evaluación en 2012-2013 y desde entonces he estado evaluando. A la vez, de forma paralela, en el año de transición entre volverme de Burkina Faso y instalarme en Francia y ver qué hago y cómo me reconvierto, descubro Twitter y descubro las infografías y me doy cuenta que esto es un lenguaje que a mí nadie me ha explicado y yo necesito usar este lenguaje, ¿no? Porque, bueno, no sé si no estoy diagnosticada como disléxica, pero me cuesta mucho leer, no aprendo leyendo, ¿no? Necesito que las cosas me hablen de otra manera. Y entonces el lenguaje visual empiezo a usarlo al principio como un juego, bueno, todavía como un juego a idea de hoy, pero al principio realmente era como un desafío, ¿no? Como un juego en realidad. Y empiezo a hacer los currículums visuales de todos mis amigos, el mío por supuesto. En mi máster decido hacer mis deberes visuales, bueno, no sé, como planteándome desafíos para ver cómo cosas que siempre confiamos en el texto para comunicarlas o para explicarlas, pues cómo se puede mezclar con elementos visuales para que sea diferente. Y entonces, bueno, pues digamos que al principio, pues cuando yo era evaluadora emergente, supongo que ya no lo soy, yo huía un poco aunque empecé enseguida a publicar cosas visuales,
yo no quería ser catalogada como los actores, ¿no? Y las actrices, yo no quería ser solo comedia, ¿no? Yo quería hacer de todo, yo quería ser evaluadora. Entonces, un poco que renegaba de los encargos que me venían para visualización de datos y, y yo quería hacer evaluaciones. Y ahora llega un momento que estoy un poco en crisis porque después de haber hecho unas 20 o no sé cuántas evaluaciones, unas cuantas, estoy un poco en crisis con los informes de evaluación, ¿no? Como unidad en la que compartimos el conocimiento, ¿no? Y este paradigma que lleva siglos, lleva muchísimos años, que yo lo asimilo un poco como a los vaqueros, ¿no? Que hace que sigue ahí y es difícil que haya algo que lo supera, ¿no? Entonces, yo no sé si es debido a que estoy un poco peleada con los informes porque es difícil leerlos, es difícil hacerlos a menos y los míos son muy visuales porque en cada una o dos páginas hay un visual, pero aún así son evidentemente textuales, ¿no? Y entonces, bueno, pues últimamente he tenido la suerte o se han alineado los astros o no sé, o qué ha pasado, pero estoy empezando a tener contratos de visualización de datos para evaluación, transferir o traducir informes de evaluación o productos de conocimiento en productos visuales y ahora ya no digo que no, ahora justo es lo que estoy ahora como experimentando, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es un poco mi trayectoria así a grandes rasgos, siempre a caballo entre visualización de datos y evaluación, hay muchos momentos más evaluación y ahora pues un poco más visualización de datos. Muy interesante esa trayectoria y sobre todo cómo poco a poco te vas centrando en lo que realmente quieres y descubriendo lo que quieres hacer y también se van dando esas oportunidades laborales, ¿no? Que es lo que nos cuesta a los evaluadores y evaluadores emergentes, ¿no? Encontrar un poco nuestro nicho y ver hacia dónde queremos ir, ¿no? Porque el campo de la evaluación es muy amplio y obviamente pues hay muchos y muchas profesionales muy bien formados y formadas, ¿no? Entonces estamos un poco definiendo justamente cómo posicionarnos, cómo etiquetarnos, cómo identificarnos, ¿no? Dentro de este mundo. Yo quisiera preguntarte, Sara, si en este camino tuviste personas que tuvieron un papel inspirador en tu carrera o que te orientaron sobre cómo y hacia dónde seguir. Evidentemente sí, por supuesto. La comunidad de evaluación, para bien o para mal, es pequeña. Entonces, yo me reía con un amigo mío, con Pablo Vidoira, porque cuando yo iba, que ya he dejado de ir hace un tiempo a las conferencias americanas y esto, íbamos como groupies ahí detrás de Pato, detrás de Scriven para un autógrafo, ¿no? Porque tus ídolos todavía están vivos, ¿no? Y eso es muy bonito. Entonces, bueno, a mí mi máster, por supuesto, me impactó muchísimo. Lo hice en la Complutense en Madrid. Y ahí me acuerdo que nos dieron un consejo y es inscribiros en asociaciones profesionales. Y entonces a partir de ahí empezó un camino, ¿no? Porque, claro, acabas el máster y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo venía a estudiar el contexto de cooperación al desarrollo, pero no hay muchos evaluadores que yo conociera en mi trabajo. He trabajado mucho con Cruz Roja y no, la evaluación era algo todavía bastante novedoso o bastante mínimo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, recuerdo pues, conversaciones pues, de otro planeta, ¿no? De estar en conferencias y poder hablar pues, esto, con Patricia Rogers o con, no sé, con Donna Podems y gente así que dices, pues fíjate, son gente normal y algún día yo podría, no sé, yo en realidad lo que aspiro es a un poco contribuir al cambio del paradigma, ¿no? A que la evaluación cambie, suba un peldaño, no sé qué peldaño es, el del uso, el de la evidencia, el de algo más sofisticado, pero más útil, no sé, tengo ganas como de que dé un paso para arriba, ¿no? Entonces, bueno, pues personas, volviendo a tu pregunta, pues ya te digo, todos los autores que te han influenciado, pues hablar con ellos de forma personal y luego, bueno, todos tus compañeros con los que trabajas, los que están a tu nivel, por así decirlo, que empiezan contigo y que están a tu lado, que se te convierten en tus amigos, ¿no? En realidad, y que, bueno, es que ahora ha cambiado, claro, porque ya no vamos a las conferencias, pero antes era bastante chulo, la verdad. Pues de hecho, estoy montando una plataforma ahora que se llama Planeta Evaluación, porque para mí ir a estas conferencias, estos encuentros, era como estar en mi planeta, ¿no? Donde no hay que explicar lo que es evaluación a nadie y la gente ya puede empezar a hablar directamente. Entonces, bueno,
yo creo que sí, que pues cualquier evaluador a quien no tengo que explicar lo que es evaluación me ha ayudado. Si te refieres en torno a la trayectoria, eso ya va por otro camino, ¿no? Porque yo creo que se inscribe más en un sector, como la evaluación es transversal. Bueno, siempre que cojas un sector que ya está familiarizado y más o menos usa la evaluación, como es la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria, digamos que ha sido un poco transversal, ¿no? Entonces ahí ya han sido más personas pues con las que he ido trabajando. No sé cómo empiezas empiezas con amigos que confían en ti en realidad. Eso es como me ha funcionado a mí. Alguien te da una oportunidad y de ahí te sale otra. Sí, esa es un poco la filosofía de nuestra red del P2P, ¿no? Justamente en estos tiempos de pandemia en los que no hemos podido interactuar de una forma presencial, se han generado estas redes que quizá de otra manera, ¿no? Pero se han generado muchos lazos y mucha conectividad con profesionales de la evaluación y justamente lo que pretendemos es generar esos espacios de confianza, de amistad para poder empoderarnos y, bueno, también inspirarnos, ¿no? Los unos de los otros. Mm. Eh, bueno, tu especialidad es claramente la visualización de datos. De hecho, tienes una página web que se llama Visual Brains, si no estoy mal, que es estupenda, que he consultado varias veces porque realmente es muy interesante. Y bueno, quisiera que me contaras un poco más sobre la visualización de datos, ¿no? Hoy en día, en un mundo cada vez más visual, con más datos, ¿no? En la era de los metadatos, ¿cuál es el valor añadido, ¿no? de presentarlo de esta manera, ¿no? Y no de recurrir a los informes clásicos como describías antes? Mm. Pues para mí la visualización de datos es todo, porque, a ver, es todo. Para mí es un antes y un después, ya no puedes volver atrás. Una vez que lo descubres es una especie de obsesión, ¿no? En el sentido de que para mí ah, yo la uso, tiene varios usos, pero yo la uso para entender las cosas. Entonces, llámalo análisis, llámalo reflexión, no sé, memorización también, ¿no? Pues cuando... Entonces yo lo primero que empecé es esto, a explicarme, y de hecho tengo muchos proyectos sin acabar que están ahí en el tintero. Tengo un proyecto que se llama la mini enciclopedia visual de evaluación, que es lo que empezaba a ser mi página web, que se llama saravaca.com, pero yo me hice una marquita que se llama Visual Brains, que se llamaba mi página web al principio, pero que ya no la uso como página web, pero lo sigo teniendo ahí como logo o algo así. Bueno, pues en mi página web, si veis un catálogo de visuales, es de forma muy desordenada temas que en un momento dado me han interesado, no entendía bien, que me he querido explicar a mí misma. Entonces, básicamente, el mecanismo era, me cojo un artículo, normalmente uno o dos, no suelo leer mucho, con lo cual suele ser uno, me elijo bien lo que quiero y me hago un visual, ¿no? Entonces, digamos que para mí es mi manera de aprender, mi manera de entender. Ahora, una vez que tienes esto, o esto es mi motivación, y eso era lo gracioso además, que lo que a mí me hacía gracia es que yo lo hacía para mí, vale, lo ponía en una página web, pero no lo hacía, no tenía ninguna ambición, ¿no? Y captas atención, o sea, está claro que no es una cosa novedosa, que no, la gente no usa mucho y que la gente, antes le preguntaba muy a menudo a la gente, ¿tú eres visual, no eres visual? Y la mayoría de la gente me decía que sí. Me he encontrado dos personas en mi vida que me dicen, bueno, a mí me das un visual y me haces polvo, me tengo que concentrar, no lo entiendo, porque son gente que como que entiende la letra de manera intuitiva, pero la mayoría de la gente tiene las dos partes, ¿no? Entonces, pues evidentemente, si haces cosas visuales, la gente lo aprecia y es muy agradecido, ¿no? Entonces, bueno, para entender, para analizar, para, para atraer atención, para bien o para mal, sobre ti o sobre el tema que estás tratando. Como os he dicho ahora, tengo casi todos mis contratos ahora son para hacer productos visuales de evaluación. Evidentemente es para atraer atención sobre los temas que a UNICEF o a mis clientes les interesa para mejorar los derechos de los niños. O sea, es tan sencillo como eso, ¿no? Entonces atrae atención a varios niveles. Y por último, y ya volvemos al tema de mi sueño, ¿no? Del que me gustaría subir, aumentar, hacer subir un escalón el paradigma, yo creo que trae una cierta objetividad. Dentro de la que objetividad no existe, uh, pero sistematiza, lo articula,
lo hace más claro, o sea, es más transparente y entonces eso tiene un valor añadido. O sea, yo, por ejemplo, hay una cosa que hay 3 o 4 cosas de las que estoy orgullosa o que me gustan mucho todavía cuando las vuelvo a ver. Ayer se lo enseñaba a un amigo por otros temas, el escáner de participación, ¿no? Como tantas evaluaciones en aquella época, cuando yo lo hice esto, es porque había tantas evaluaciones que decían evaluación participativa, evaluación participativa. Y yo decía, ¿qué significa esto de participativa? Yo también quiero hacer evaluación participativa, ¿qué quieren decir, no? En realidad no querían decir nada, querían decir que habían consultado a mucha gente, pero eso no es participación. Luego ya entendí que la participación es toma de decisiones en las distintas fases de la evaluación, entonces yo simplemente con una matriz de 4x4 donde pones los principales actores y las 4 fases de la evaluación, señalas con colores más oscuros quién ha tenido poder de decisión, derecho a decidir en cada fase de la evaluación, y casi siempre son un poco los donantes en el diseño y los evaluadores el resto del tiempo. Pues esto es una idea tan potente que para mí la conclusión es el día que los beneficiarios y otros agentes, otros actores tengan poder de decisión, estén en oscuro, hayan tomado decisiones sobre cómo colectamos los datos, cómo los analizamos en una evaluación, esa evaluación es participativa, el resto no. Entonces, esta transparencia que es como difícil con palabras, podemos darle vueltas, ¿no? Y marear la perdiz, con una matriz es difícil de discutir, ¿no? O sea, es como, claro, ya lo estás viendo, pues ya está, ya discutimos otra cosa, ¿no? Pues a mí esto es un tema que me apasiona y que debe ser que le veo potencial y por eso voy por ahí, ¿no? Porque creo que trae transparencia, y la transparencia es buena porque en el fondo de la evaluación, ¿qué es la evaluación, no? Si todo el mundo hace evaluación de forma personal todos los días de su vida, lo que estamos hablando de evaluación es la evaluación profesional. ¿Y qué es lo que la hace sistemática y profesional? Pues no muchas cosas, porque si no existe la objetividad, lo que le hace objetiva es la transparencia, el que yo te diga, mira, estos son mis vías, estos son mis sesgos, esto es lo que he hecho, vale, ahora tú saca tus conclusiones y esto es lo que he concluido, esto es lo que he hallado en el terreno o en la evidencia, ¿no? Con todo esto, tú saca tus propias conclusiones, ya está. Eso es lo que yo creo que permite que la evaluación sea el rey de los tuertos, ¿no? En el país de los ciegos, que te da un poco de información que otros no tienen, que es imperfecta, pero que te ayuda al menos a ver algo, ¿no? Pues bueno, pues todo esto es para mí la visualización de datos. Sí, también he leído en tu página web que consideras la evaluación como la facilitación de un proceso de reflexión conjunta. Mm. ¿Nos puedes contar un poco más a qué te refieres en concreto con esto, o cómo ha sido tu experiencia con esos procesos de reflexión conjunta? Mm. Bueno, varias cosas, ¿no? Primero, que la evaluación son 2 temas diferentes. Uno es el proceso evaluativo y otro es el proceso de hacer un informe. Depende qué tipo de evaluación hagas. Ahora, bueno, pues tenemos otros enfoques como la developmental, ¿no? Que es una especie de híbrido más ligero, más liviano, menos formal, pero en general todas las evaluaciones que yo he hecho, la mayoría que yo he hecho con enfoques tradicionales de uno u otro bando o de un otro estilo, es esto, son 2 mundos. Y de hecho, escribí bastante en la Asociación Americana en inglés, que esto es otro tema que estoy empezando a producir cosas en español, pero bueno, en inglés tengo varios posts, unos 20 o algo así, sobre temas que me llamaban la atención. Y tengo uno que se llama así: la evaluación son 2 reinos, el reino del proceso y el reino del informe, ¿no? ¿Por qué? Repíteme cuál era la pregunta, perdona. Eh, no pasa nada. No, que definías la evaluación como la Sí, facilitación sí, de un sí, sí, proceso de reflexión conjunta claro. y Sí, bueno, sí, sí. quería entender mejor para ti. Sí. Nos has contado ya mucho sobre qué significa la evaluación para ti y es súper interesante todo lo que nos aportas, pero me llamaba la atención justamente Sí, esa definición que habías hecho y estabas explicándome los 2 reinos entre lo que es el proceso evaluativo y lo que es el informe de evaluación, ¿no? Que están sí, sí, como, sí. parecen desconectados, ¿no? Están un poco desconectados. De hecho, la gente se transforma. Con todo mi cariño a todos mis clientes, siempre he tenido suerte y todos mis procesos evaluativos han sido muy receptivos, la gente ha sido muy, pues eso, nunca me he encontrado con la típica evaluación donde la gente está de uñas porque está
como tensa porque lo toman como un examen, porque en el fondo muchas veces lo toman así, pero no, yo nunca lo he sentido mucho. Digamos que la gente ha participado, yo intento hacer las evaluaciones lo más participativas posibles, es muy difícil hacer las participativas, otro post tengo sobre esto, es como la participación, bueno, quitando en Estados Unidos, en una escuela donde, vale, los alumnos los empoderas y pueden evaluar ellos mismos y los profesores y los padres, no sé qué. Yo en mis contextos donde voy a sitios remotos de países bastante pobres, es difícil, es que no saben ni qué es una evaluación ni les interesa para nada, tienen otros problemas mucho más importantes que los tuyos, ¿no? Entonces, bueno, ay, otra vez volviendo el proceso, sobre todo con tu cliente, con el personal que ha implementado el proyecto, si la unidad de evaluación es el objeto de evaluación es un proyecto, un programa, el proceso es muy bonito y es muy participativo. Participativo en el sentido que hace a todo el mundo pensar. Es como a veces hablo que monitoreo es como sobrevolar un proyecto en helicóptero y evaluar es sobrevolar un proyecto en avión, ¿no? Que lo haces menos a menudo, lleva más tiempo, más recursos, pero no quita que las vistas que tienes desde un avión y ahí todo el equipo se sube porque tomas un poco un tiempo de decir qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué estamos, para qué sirve lo que hacemos? Es como la organización se da un tiempo para reflexionar y eso es un proceso de reflexión colectivo en el que yo, y esto se liga con el tema de los paradigmas y cómo te posicionas como evaluador, yo mi objetivo, mi sueño es ser una evaluadora transformativa, ¿no? Crítica, del paradigma crítico, que toma la evaluación como otro elemento más que transforma la realidad. Pero todavía no tengo la valentía suficiente, estoy todavía discutiendo conmigo misma qué es la objetividad y cuál es mi rol, entonces yo me quedo en un paradigma, constructivo, en el que yo facilito. Será imposible que yo meta mis sesgos por aquí y por allí, pero yo mi voluntad o mi intención es facilitar la visión, la perspectiva de los otros actores y la mía queda en segundo plano. En ese sentido, digo que es una facilitación de un proceso y Me ha es gustado una mucho, creo reflexión que colectiva. define muy bien lo que es la evaluación, digamos, en la teoría y luego en la práctica, ¿no? Que es lo que Sí. como evaluadores y evaluadoras jóvenes y emergentes estamos también descubriendo, ¿no? Con cada evaluación y llegamos muy emocionados y emocionadas y luego vemos la realidad, ¿no? Que es un poco distinta de lo que creíamos, ¿no? Como Sí, pasa. del informe de metodología. Exacto, sí, luego al final llegas y son los criterios de la OCDE y no hay que salirse de esto y tiene que ser participativa, pero hay unos días y hay un dinero que hay un presupuesto y esto es lo que hay, ¿no? Entonces es verdad que creo que toca ser creativos y creativas a la hora de implementarlo y también, bueno, ver cómo efectivamente, como tú decías, cómo poder dar una visión o aportar una visión diferente y poder introducir elementos transformadores, pero dentro de los parámetros de la evaluación, porque al final no tenemos tanto margen de maniobra como evaluadores y evaluadoras. Es verdad, sí, porque al final los que mandan mucho son los donantes y también, bueno, yo que tengo la suerte de trabajar con organizaciones de Naciones Unidas que ya tienen como unas funciones de evaluación muy desarrolladas, muy instauradas, con unos manuales y como unas guías, incluso una función de aseguramiento de la calidad, ¿no? Esto también he sido parte de aseguradores de la calidad que revisas si los informes de otros compañeros tienen los criterios que ellos quieren y no. Pues lo bueno es que, claro, se sofistica, se consolida, se formaliza. Lo malo es que es difícil salirse de ahí, porque ya que les ha costado definir qué es lo mínimo y lo básico que tiene que tener una evaluación, es difícil salirse, ¿no? Que se van saliendo, ¿no? Poco a poco. La prueba es que todos están experimentando con developmental y están haciendo otras cosas, pero no quita que, que tanto los donantes como a los clientes importantes cuesta tiempo Sí, cambiarles, justamente es lo que ¿no? tratamos de O hacer desde abrirles, ¿no? estas La redes, mente. ¿no? Tratamos de dar voces y de visibilizar los enfoques distintos que hay. En América Latina pues hay ahora un enfoque muy fuerte en evaluación decolonial, evaluación feminista. Tratamos de dar cabida a todas esas corrientes
que hay muy interesantes dentro de la evaluación, pero también siendo conscientes y dando consejos prácticos sobre lo que es un poco la realidad. Entonces, ya pasando a consejos prácticos para los evaluadores y evaluadoras jóvenes emergentes, quería preguntarte qué nos recomendarías en este ámbito, ¿no? ¿Qué instrumentos existen, por ejemplo, en la visualización de datos, que es tu especialidad, aplicaciones, herramientas que nos puedan ayudar en nuestro desarrollo profesional? Hmm. Bueno, evidentemente si puedes formarte y traer un componente de visualización de datos a tu evaluación, tanto si eres el evaluador, la evaluadora principal, como si eres parte de un equipo, esto tu equipo y tu cliente y los usuarios de la evaluación lo van a apreciar. Eso está claro que es un bien escaso, o sea, eso seguro. Pero hay muchos bienes escasos, o sea, en realidad yo creo que cada uno lo que tiene que buscar es esto, lo que más le gusta, lo que más le molesta, ¿no? Como decíamos al principio, algo que a ti te haga vibrar y bueno, que sea útil, ¿no? Para tus clientes, porque si no, pues si te hace vibrar el yoga, pues el yoga a lo mejor no es lo ideal, ¿no? Pero algo que dentro del sector o dentro del ámbito en el que tú te muevas puede traer algo novedoso. Sí, es una mezcla entre lo que tú te gusta y lo que el sector por lo que el sector se preocupa ahora mismo, ¿no? O sea, yo veo muchísimo ahora pues, temas de cambio climático, adaptación al cambio climático, todo esto. Esto es otro tema que si te interesa y te formas, ahí seguro que simplemente con que digas esta evaluación que no tiene cambio climático ni nada, le añado un criterio de cambio de adaptación al clima o de algo así, pues ya seguro que habla, ¿no? Que llamas la atención de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el proceso está bastante estructurado en el sentido en el que o eres parte de equipos que ganan ofertas, que ganan evaluaciones, o te presentas a términos de referencia y ahí eh, sí, tienes que destacar de alguna manera que les haga apostar por ti. Yo siempre he tenido esta suerte, yo no sé si ha sido por la visualización de datos, me ha ayudado seguro, y siempre he tenido la suerte que me llegan cosas que nunca he hecho, que no había hecho nunca he hecho antes. Pues esto, o un enfoque que nunca había hecho, o me acuerdo en 2017 pues empecé a hacer teorías del cambio que yo no había hecho nunca, y esto es como ahora, como la segunda pata de mi práctica es evaluaciones y teorías del cambio, ¿no? Y yo digo, bueno, pues bien, tienes como que ayudar a la... el padre de una amiga mía cuando nos fuimos un verano a la India nos dijo, ayudad a la suerte, ayudad a la suerte. Pues es ayudar a tu suerte, ¿no? Ponerte a tiro, luego ya, pues ya depende. Y luego asociarte con gente que, esto, a través de la amistad al final, ¿no? Amistad profesional, pero amistad al fin y al cabo, gente que te quiera ayudar también, porque yo, por ejemplo, bueno, también depende del momento en el que estés, pero yo creo que a muchos evaluadores nos ha pasado esto, a mí me está pasando ahora, que después de, a ver, 2013, pues casi 10 años de consultora independiente, estoy montando voy a montar un equipo ahora, ¿no? Porque ya me doy cuenta que quiero hacer otras cosas que no me da tiempo, pero esto me ha costado tiempo querer complicarme, porque es un poco también complicarte la vida. Lo he mantenido como simple todo el tiempo que he podido y ahora ya no tengo que pasar a otra cosa. Pues ahí necesito gente que me ayude y eso es un momento para dar oportunidad a esto, gente joven que es menos costosa también, es verdad, es una ventaja, ¿no? Porque ahora, pues al empezar pues es un intercambio, ¿no? de competencias por unos honorarios un poco más bajos, a lo mejor, pues eso es una idea. Y luego, bueno, esto nunca sé si es buena idea o no, pero hacer cosas gratis, o sea, pro bono, a ver, entre comillas, ¿eh? Porque si todos hacemos cosas pro bono, pues tal, el mercado también lo construimos entre todos, pero a la vez yo hago muchísimas cosas pro bono porque me divierten, o sea, y eso nadie me lo puede quitar y lo siento muchísimo por el mercado, ¿no? Entonces es una mezcla de no desvalorizar tu trabajo ni el de otros, pero a la vez que la vida no es solo el dinero, ¿no? Entonces eso es otra cosa que yo, pues es eso. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en un momento dado dejé de hacer cursos, bueno, tampoco es que haya hecho muchos, pero aparte del máster, y me puse a escribir artículos de manera un poco irresponsable, pero cogía a un amigo o una amiga que nos interesaba un tema, decíamos, vamos a dar una vuelta a esto, ¿qué se nos ocurre? ¿No? Pues escribir artículos también, o sea, generar contenido, ¿no? Hoy en día,
pero no sé, que también hay que ser creativo y a lo mejor te creas un canal, que esto es otra cosa que me gustaría hacer, porque ya os digo que estoy creando dos plataformas, una se llama Planeta Evaluación, para gestionar la evaluación o hablar de evaluación, sobre todo en español, pero bueno, también en inglés y en francés, y una academia visual, ¿no? Estoy ahora con un montón de proyectos. Pues me estoy planteando es hacerme un perfil de TikTok para contar cosas de forma graciosa en un minuto. Pues no tengo ni idea, pero no sé cómo deciros, es que si al final te sacas un canal de TikTok gracioso, pues no creo que los evaluadores experimentados te digan qué poco serio, si lo que dices tiene sentido y nos hace sonreír o llegas a otra gente que no llegamos nosotros con nuestra jerga y tal, ¿no? O sea que bueno, que no sé, que divertirse me parece un tema importante para llamar la atención y que la gente confíe en ti y que te dé trabajo. Sí, me gusta mucho que nos compartas estas ideas porque justamente desde nuestras redes tratamos de promover enfoques innovadores, ¿no? Y un poco pues hacer la evaluación más cercana, ¿no? Salir de ese corsé de lo académico, de lo dogmático y de, bueno, ver que la evaluación realmente se construye con la práctica y que, bueno, que evaluador puede ser cualquiera, como decías, pero también tratamos de encontrar un equilibrio entre la calidad en la evaluación, pero también la innovación, ¿no? Entonces, todas estas iniciativas que nos has contado pues, son súper interesantes y si las podemos dar difusión desde nuestras redes, con mucho gusto lo haremos, ¿no? Porque justamente esto que cuentas de TikTok pues, es una manera muy cercana y muy real, ¿no? De hablar de temas de evaluación, ¿no? Que no todo tiene que ser conferencias, artículos, sociedades de evaluación, ¿no? Y es un poco en la línea en la que vamos con nuestras redes, ¿no? Para también dar a conocer la evaluación y, y bueno, y que también haya más interés, ¿no? En este tema en general. Claro, claro, porque como profesión tenemos bastantes problemas, o sea, problemas, quiero decir, desafíos, ¿no? Y uno clarísimo, el primero para mí, es que nadie sabe lo que es evaluación. Entonces, si nos ayudas a la profesión a romper estos muros que tenemos, que no sé cómo se han levantado, pero que están ahí, pues te vamos a hacer caso, porque ahí estamos todos, ¿no? Entonces, si le consigas dar un pelín de solución a alguno de los problemas, esto que es la evidencia creíble o que, ¿no? que cualquier tema, ¿no? que nos preocupa un poco a todos los evaluadores, pues eso es otra cosa que también los que llegan con ojos frescos, nosotros ya nos hemos resignado un poco, yo qué sé, o bueno, vivimos con ello, pero vosotros todavía tenéis a lo mejor esto una ventaja, ¿no? De decir pues a ver, ya hacerlo pensar, es que esto también lo pensaba, de que antes los influencers, ¿no? Eran solo los actores y las actrices de Hollywood y luego de repente empezó a haber cocineros o futbolistas, ¿no? Y tal, y ahora hay maricondos y no sé qué, y yo digo, ¿por qué no puede haber un evaluador una evaluadora que es influencer, ¿no? No sé en qué te influenciaría, pero en fin, que tenemos muros por vencer. Pues, Sara, muchas gracias por tus aportes, por haber accedido a esta entrevista. Realmente ha sido súper interesante todo lo que nos has contado, muy inspirador, que era justamente el objetivo de este podcast. Y nada, no sé si como cierre quisieras darnos otro consejo, compartirnos algo que se te haya quedado en el tintero que quieras destacar y adelante. No, bueno, el contexto ahora como es tan raro también, yo como que he perdido también contacto además yo me he retirado un poco de las redes un tiempo por varios temas y ahora es como que tengo proyectos y voy a salir otra vez, ¿no? Pero pienso muchas veces en los evaluadores emergentes de América Latina en concreto, porque yo he contribuido a colonizar la evaluación trabajando en inglés y haciendo una página web solo en inglés, ¿no? Entonces ahora quiero como eh, devolver esto y tornarlo en bien, ¿no? Voy a hacer ahora todo lo que haga, lo haga en español. Y pienso muchas veces esto en pequeño en el sentido de emergente, evaluadora peruana o venezolana eh, y no sé qué problemas tienen o qué piensan o qué les pasa, ¿no? Entonces, bueno, simplemente que es posible, o sea, que se puede conseguir ser evaluador con formación y con seriedad y con trabajo, pero también con pasión, ¿no? Que
me acuerdo que me impactó mucho una vez que leí que en Estados Unidos se evalúan todo, se evalúan todo. Hay tanto nicho, ¿no? Si los gobiernos se dan cuenta de lo útil que es la evaluación, si es que la evaluación es útil, para otro tema ahí en el candelero. Bueno, en fin, que hay muchísimo por hacer, o sea, que hay muchísimo por hacer. Entonces, que da igual dónde estés o lo poca experiencia que tengas, la evaluación, el mundo le viene bien tener evaluación, porque es que al menos puedes dar palos de ciego, ¿no? Que sin evaluación no sabes por dónde ir. Entonces, que no se desanimen y que nada, que busquen su camino. No sé cómo, no sé qué más decirles, pero que es posible, ya está, que es posible. Muchas gracias y mucho éxito en todos tus proyectos. Gracias, muchas gracias a vosotros. Trayectorias inspiradoras en evaluación. Evolucionamos.